El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Insistiendo en no perder la óptica de la Cuaresma, el texto de hoy es muy llamativo en varios sentidos. El primer sentido es: si como vamos a la Pascua y vamos a celebrar, y aquí en Popayán se hace con tanta elocuencia la Semana Santa, se ve claro en este texto de Mateo, en el capítulo 20, que Jesús tiene conciencia de la suerte suya al final, distinto de los apóstoles que perciben que caminar con Jesús los puede conducir a un futuro exitoso en el marco de la historia. Y de hecho se da ese diálogo aquí hoy de confrontación entre posiciones de los apóstoles, expectativas de ellos. Y en cambio Jesús, con una conciencia nítida de que su destino está marcado. ¿Y de dónde saca esa conclusión? Porque él mismo ha visto a sus contrincantes contestarlo en sus milagros, en su manera de predicar, mostrando a un Dios cercano, muy cercano, misericordioso con los pobres, con los pecadores, desmadejando una estructura religiosa que tenía mucho de apariencia y poco de amor y de servicio y de caridad. Entonces el Señor va caminando y va encontrando
cómo lo contrastan sus enemigos, y él ya tiene que percibir. Y fíjense que la lectura que nos ponen de contraste para poder entender por qué Jesús ya estaba pensando en un final dramático. No podríamos decir todo lo tenía claro Jesús de cómo iba a ser su final, pero sí una aproximación de que no sería exitoso. Y el Evangelio está contrastado con esta, digamos, palabra sacada del libro de Jeremías. Jeremías tenía enemigos, como Jesús. Y miren lo que decían los enemigos de Jeremías, siendo el bueno, habiendo intercedido por ellos, como lo dice más adelante. Decían los enemigos de Jeremías: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Vengan, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Neguémonos a su palabra, acusémoslo falsamente. Y Jeremías dice: hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis opositores. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa, mis enemigos me han cavado una fosa. Y dice Jeremías: recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos, para aportar y para sacar adelante y apagar tu cólera. Jesús ya tenía este registro de este texto y de los profetas. Él sabía que un profeta, en su autenticidad, no terminaba con buen destino en general. Por lo cual tiene esta conciencia, y él mismo le dice a sus discípulos: estamos subiendo a Jerusalén, la Cuaresma nos está llevando a Jerusalén, y en Semana Santa estaremos llegando a Jerusalén. El Domingo de Ramos es el día en que llegamos a Jerusalén. Y nos dice a nosotros los discípulos: estamos subiendo a Jerusalén en esta Cuaresma. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Es un texto bíblico que tiene teología por dentro, pero en su esencia nos muestra la conciencia clara de Jesús de que no tenía un misionismo ingenuo, un mesianismo con cara de éxito mundano, sino en obediencia al Padre y en la fidelidad impecable de su misión. Pero los discípulos estaban en otro tono, con otras necesidades, con ambiciones propias, y la mamá de los hijos de Zebedeo le propone al Señor que se ocupe de sus dos hijos y que los ponga en su reino, que no es el reino que él predicó, sino en el reino de la cabeza de ella. Porque como los apóstoles también creerían que él iba a ser exitoso y tendría un lugar en la historia, y ellos tendrían en el reinado de Jesús un lugar. Y entonces ella le pide que uno se siente a su derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dice: no saben lo que piden. Esa frase quiero detenerme ahí, porque muchas de nosotros, en nuestros templos, en nuestras oraciones, a veces pedimos contrario a la voluntad y al misterio de Dios, y al sentido de asumir nuestro rol de bautizados. No sabemos lo que pedimos a veces. Nos desviamos y el enfoque o es de posicionamiento. Pedimos, no importa dejando atrás a quién, y le hacemos peticiones a Dios equivocadas. La mayoría de nosotros huimos de la cruz cuando esa cruz significa fidelidad al Evangelio, fidelidad al bien, fidelidad a lo justo, fidelidad a la verdad, y casi siempre nos echamos atrás. Y a veces en nuestra ingenuidad pedimos lo que no nos conviene. Y bueno, aquí lo pidieron.
no saben lo que piden, le dice el Señor. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Al final lo bebieron, pero tuvieron que madurar su fe, porque estos lo traicionaron cuando lo vieron colgado o lo llevaban de camino a la cruz. Parecían muy cercanos porque tenían una idea de él distinta del misterio que él escondía. Lo fueron descubriendo. La victoria de Jesús sobre la muerte fue la que les dejó la claridad de quién era, con quiénes habían caminado, de qué reino hablaba. Antes no, seguían amasando sus propios deseos, sus propias expectativas de futuro en la historia. Entonces, Él les da una lección cuando vio que se discutían por querer estar en los primeros lugares, y le dice el Señor: ustedes no serán así como en el mundo normal, que hay uno que está por encima del otro y lo explota. Ustedes no serán así. Y dice: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea servidor. Y el que quiera ser grande entre ustedes y ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Así que Jesús nos cambia la lógica. Bueno, para este día de Cuaresma, revisemos nuestras proyecciones de futuro. Aunque caminamos con Jesús, a veces no lo conocemos en su esencia. Él tiene un proyecto y nosotros no lo seguimos en ese proyecto. Tenemos nuestros propios proyectos y no sabemos lo que pedimos. Y hoy estas lecturas nos corrigen. El Señor nos está invitando, y en esta palabra que recibimos, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Nos invita a un cambio de mentalidad. Si como estamos en Cuaresma y la palabra que acompaña la Cuaresma es conversión, revisemos nosotros como cristianos qué nivel de fidelidad y compromiso con los valores del Evangelio que Cristo predicó, la buena noticia que Él predicó, realmente hace de nosotros personas distintas dentro de la sociedad. A lo mejor no, buscamos estas prepotencias, esos lugares de privilegio, y nos enganchamos en la lógica del mundo y despreciamos la invitación de Dios. Bueno, es un día para llamarnos la atención el Señor. La palabra de ponernos a los pies de los demás, a servir, y eso es lo que nos hará primeros, a poner y ofrendar la vida en rescate de otro, así no nos paguen con bien, como le pasó a Jeremías. Hace parte de nuestra capacidad de vivir nuestra vida cristiana. Si estamos en un templo, oímos una palabra, es para dejarnos remover, porque por fuera nos convencen que los primeros son los que, incluso déspotas, poderosos, habiendo llegado con patrañas a donde están, lo vemos como una proyección de donde deberíamos estar nosotros. Pero así no es. Hoy el Señor nos está con esta palabra desbaratando esos parámetros de crecimiento y nos invita a bajarnos como Él se abajó y a mostrarnos que en esa lógica del servicio, que es la lógica del amor, es como realmente seremos grandes y tal vez nuestra única manera de ser verdaderamente felices.